A pedido de algunos ahí, mientras sándwiches que en mano, era para tratar de despertarse del postprandial, empezar con hablar algo diferente que es estrategia docente. Esto yo lo junté del research de la American Academy, o sea, de la Academia de Ortopedia Infantil, de Ortopedia y Traumatología de Estados Unidos, que ellos dan unos cursos de docencia espectaculares, un poquito del capítulo AO y un poquito de la Universidad de Navarra, pero casi el 90% está sacado de la American Academy. Los yanquis son fantásticos para las estadísticas, ellos lo tienen muy claro, muy profundo, y yo lo dividí en, pero digo, no sé si esta parte de escribir un resumen a ustedes les importa mucho. ¿Sí? ¿Les gusta? Ellos dicen que escribir un buen resumen no es escribir resumido. Yo como director del PROATO me ponen como árbitro muchos de los trabajos libres del Congreso de AOT. Yo lo miro y en realidad escribir un resumen no es escribir resumido. Hace unos años, uno de los póster que ganó en el American Academy fue espectacular. Yo nunca he visto una cosa. Vos llegás a la American Academy y te dan un CD o podés bajar directamente de internet los free papers, los resúmenes. Ellos demostraron, suponete, el American Academy de este año es en marzo. En abril del 2016 vos ya tenés que mandar los resúmenes. Ellos analizaron que lo que decían los resúmenes no tenían nada que ver con lo que hablaban después adelante. Porque vos lo mandaste 10 meses antes y después lo modificaste, lo cambiaste. Entonces, el consejo era, no lean los resúmenes, porque la mayoría son mentirosos. Escuchen al que va a hablar. Entonces, escribir un free paper, un resumen, no es escribir resumido. La introducción tiene que ser breve y tiene que responder a la pregunta de la hipótesis. ¿Cuál es el interrogante? ¿Yo por qué hago este trabajo? Suponete yo junté 6 fracturas y yo te quiero convencer que es mejor tratarlas con un yeso que con un clavo. Esa es la hipótesis. Yo te tengo que convencer con eso. La hipótesis tiene que ser seductora, tiene que ser fantástica. Cuando yo llego a la American Academy y hay ese día 425.000 free papers que duran cada uno 5 minutos, elijo los más apasionantes, lo que la hipótesis es más seductora. A los demás no voy. No voy, si no puse una hipótesis que me seduzca, ¿por qué yo lo voy a ir a escuchar? ¿Con qué derecho lo voy a ir a escuchar? Entonces la hipótesis tiene que en realidad ser fantástica. Hay que expresar la esencia usando verbos en pasado. Yo hice, yo produje, yo estudié. Nunca usar nosotros, la gente. No, ¿qué nosotros? ¿Dónde salió San Martín? Tiene que ser una cosa fácil, sencilla. No debe llevar más de 2 o 3 renglones. Se debe usar uno tiene que leer la hipótesis y decir, che, esta gente, no sé si es bueno, pero lo pensó antes de escribirlo. No es que se sentó con la virome a ver qué le salía. Después viene el material y método, que debe responder a la pregunta, ¿qué hice yo para probar mi hipótesis? Tiene que ser clara, sucinta, no empezar con tablas y algoritmos y cosas fantásticas que no las lee nadie, porque esto es un free paper, no es para el Pulitzer. Entonces, debe tener cantidad y calidad de pacientes, estudios, métodos de laboratorio, de imágenes, técnicas, y debe proveer mucha información. Yo, todo lo que me intriga de la hipótesis lo tengo que buscar en material y método. En la sección resultado, tengo que responder ahora entonces la pregunta, ¿cuáles fueron los resultados que observé? Yo te tengo que contar la verdad, no te puedo engañar. Si vos me decís, yo traté 6 fracturas con yeso y tuve buen resultado. Si me decís, traté 600 fracturas, yo no te creo. Yo no te creo, ¿dónde saliste? ¿Qué sos? Superman. Entonces, tiene que ser lógico. Aquí
se deben establecer los hechos observados, las estadísticas, las comparaciones, contar las diferencias entre un hecho y otro, entre diferentes pacientes. Y se puede terminar la sección de resultados dando una muy pequeña discusión. Esto no es un trabajo, es un free paper, es un tema libre, no es para publicarlo, no hay que poner discusión. En conclusiones, yo tengo que responder la pregunta, ¿qué datos extraje de la hipótesis para que ustedes puedan oírlo? No verdura. No, yo no puedo vender pescado podrido. Entonces, tienen que ser tan cautivantes como la hipótesis, sean o no probadas. Pero yo los tengo que convencer. No puede ser que yo ponga en las conclusiones y entonces estos pacientes quedaron bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Esas son las conclusiones. Es mentira, yo no te creo. Evitar las frases hechas, no doctomizar. Como decía mi maestro en el año 1930, ¿a quién le importa? ¿Quién era el maestro en el año 1930? Contame la verdad de lo que hiciste durante 6 meses. Entonces, este es un resultado parcial o preliminar. No es la historia, el trabajo de mi vida. Es un tema libre. Un tema libre siempre es una experiencia simple, prólogo de un trabajo mejor, en donde la idea se expone a la crítica. O sea, yo expongo algo para que ustedes digan, pero no tenés nada mejor que hacer. Entonces no voy a escribir el trabajo grande. Escribir buenos resúmenes hace cautivar a la audiencia que espera algo nuevo, algo diferente, algo innovador, que a alguien se le haya encendido la bombita. Las palabras deben inducir al quien escucha el abstract, o sea, a quien lee el abstract, que quiere, o sea, yo tengo que inducirlo que venga a escucharme y obtener un aprendizaje o algo nuevo para los pacientes. O sea, yo me tengo que llevar algo en la valija. Todo resumen tiene que quedar claro cuánto tiempo llevó a aprender o mejorar la técnica. O sea, yo esta técnica la hice para mejorar la técnica de Pirucho, pero a mí me llevó 2 años mejorar la técnica de Pirucho. Entonces, ¿cuál es la cantidad y la cantidad del proceso de aprendizaje? Para que si vos lo lees decís, no, yo esta curva de aprendizaje no la voy a pagar, es muy larga. ¿Qué pensamiento obtuve de toda mi experiencia? Te lo tengo que contar también. Recordar, la habilidad de un expositor es directamente proporcional al impacto de sus ideas. Si yo te estoy hablando acá en el postprandial y vos decís, este Horacio no tiene nada mejor que decir. Mirá, tengo acá el chancho que me está bajando. Mirá la cosa. No, yo tengo que mirarte y decir, oíme, mirá lo que estoy diciendo. Este es el free paper. Cuando vos escribas un tema libre, tenés que hacer esto. Entonces vos decís, sí, papá. ¿Te das cuenta? Tengo que convencer. Y hay que respetar los tiempos. Una vez, en el American Academy, si yo soy extranjero y voy a leer un trabajo en el American Academy, tengo que leerlo. El inglés no es mi idioma base. Sí, hablo inglés, pero no para hablar en 5 minutos. Tengo que llevar un papel y leerlo. Un ruso había pasado, a los 5 minutos iban por la introducción y el chairman le dijo, ¿usted va a seguir gastando el tiempo del próximo o se va a ir? No, me voy a ir, dijo el tipo. Paley, que es un disparatado, se paró y dijo, yo quisiera saber si el chairman es ciudadano del país de las libertades. El pobre chairman se puso rojo como un buzón y entonces le dijo, doctor, tiene 5 minutos más. El pobre, como no había llevado un papel para leerlo, llegó a la introducción, porque no le daba el cuero. Entonces, hay que respetar los tiempos, hay que manejarse, si dice 200 palabras, no 400, que en nuestro medio es muy frecuente. El tema libre siempre se debe leer, el tiempo es traicionero, apoyar el papel para evitar que a uno le tiemblen las manos, porque si el auditorio está relleno y yo levanto la vista, empiezo a temblar y la gente deja de entender. No usar puntero, que era lo que yo le decía, el puntero va para todos lados y la gente no me escucha y mira dónde va la luz. No gesticular, es más importante la voz que la imagen. Ustedes pueden estar a oscuras, pero si mi voz es convincente, ustedes saben lo que yo quiero decir. Señalar con flecha la imagen de los distintos colores, o sea, con distintos colores de flecha, lo que yo quiero marcar, no con el puntero. No hablar con las manos en los bolsillos. Si yo subo acá y digo,
La verdad, después de comer, tengo tan poca ganas. Claro, si yo me voy a mi casa, oíme, si vos no tenés ganas de hablar. Intentar que alguna luz ilumine, no a oscuras, porque hasta yo me duermo si estoy a oscuras. No balancearse, hablar claro y pausado, recordar que la inflexión de la voz en la oscuridad guía la atención. Yo no puedo decir, te estás durmiendo. No, yo te tengo que dar mi voz para que vos me sigas. Usar el micrófono de mesa, no de solapa. El micrófono en la mano. ¿Ustedes vieron cuando le ponen el micrófono? ¡Hola! No, el de solapa no. Digo, dame un micrófono de mano o agarro el de solapa y lo uso en la mano. Indicar solo con las palabras luces el comienzo y el final. No, terminé. ¿Te das cuenta? Son cosas que parecen básicas. Esto es como redactar un proyecto. Esperá, después cualquier cosa lo hablamos, pero me parece que a ustedes en el postprandial es esto. Lo mejor es cómo ustedes van a enseñar a otro, cómo preparar una presentación. Mañana el lunes tienen que dar una conferencia en el servicio, a otros colegas, otros profesionales. ¿Cómo la van a hacer? Los yanquis ya lo tienen todo pensado, no se preocupen. Lo mismo que el free paper. Ellos dicen que una presentación con mal soporte visual es como una cantante con mala orquesta. Es un espanto. Y es verdad. Si yo no tengo una buena diapositiva... Alejandro me dice, Horacio, no anda en la diapositiva. No importa, quédate tranquilo, yo hablo. No, se van todos. Yo vine a dar una conferencia en donde me apoyo en una multimedia. Si se apaga la luz, le digo, miren, vamos a volver a comer el chancho. Déjense de embromar, yo no sigo. Entonces, antes de prepararlo, uno tiene que hacerse estas preguntas. Yo conozco a mi audiencia de antemano. Yo cambié el programa. Recién lo acabo de cambiar el programa, porque vi que la audiencia en el postprandial se iba a beneficiar mucho más con esto que en la osteomielitis. Esto les iba a servir más. Ustedes se iban a llevar algo en los bolsillos. Yo puedo convencerlo con lo que ustedes saben, o les estoy hablando de un imposible, de una utopía. No, yo tengo que contarles cosas que son lógicas. ¿Cómo puedo conquistar al auditorio con mis preguntas, con mis propuestas? ¿Cómo debo comenzar? ¿Cómo empiezo así? Apaguen la luz, dale. No, tengo que esperar que todo esté bien, que yo tenga el micrófono. ¿Cómo debo terminar la charla? La primera impresión es todo. Conviene impresionar al entrar, como los artistas. Ustedes vieron, dice, y ahora tenemos a Pirucho. Y Pirucho se tropieza. Bueno, es un salame. Entonces, claro, es importante. Hay que demostrar simpatía. Ese digo, José Piñeiro, no tenés nada mejor que hacer hoy a la tarde. Claro, voy a decir, che, pero oíme, ¿cómo que está hablando? Yo tengo que preguntarme, ¿tengo tolerancia con mi gramática o con mi forma de expresarse? Que yo hablo así, porque tengo labios de polino. Probablemente yo tenga que mejorar mi presentación, no mi dicción, porque no voy a poder hablar mejor. Entonces, la estructura de la charla tiene que incluir una introducción, que es el 5%, un desarrollo, que es el 35%, y las conclusiones, que vos lo estás esperando así, viste como los perros, el 60%. Porque eso es lo importante. Vos estás esperando a ver cuáles son las conclusiones de todo eso. Uno tiene que evitar incluir todo. Yo no tengo que ponerles todo. Es más, aquí una parte de la charla. No todo. Están en el postprandial, es un día de primavera. No, dale los que ellos probablemente se puedan llevar en el bolsillo. No lo que te tengan que llevar en una valija. Recordar lo que dimos antes, lo que dijimos antes. ¿Cómo aprendo mejor? Cuando escucho una clase, el 5%. Cuando leo algo, el 10%. Si veo un audiovisual, el 20%. Cuando miro una demostración, el 30%. Enseñar a otros, el 80%. Enseñen, que eso es donde se graba en el inconsciente. Se te graba en la corteza cerebral. Al preparar la clase, lo primero, yo tengo que definir claramente el propósito. Supónganse que a ustedes les digo... Yo la verdad no sé si hablarle de estrategia docente o de cómo Boca va a jugar el lunes. Che, me van a decir, pero no tenés claro. No, vos tenés que definir bien el propósito, identificar el contenido, organizar una secuencia lógica, usar técnicas para promover la atención
y la memorización. O sea, lo ideal es que ustedes, fíjense una cosa, a los 20 minutos, entre el 20 y 30 minutos, la tensión baja, pero como si fuera en picada. Entonces, me tengo que apurar. O, si no llego, porque no me da el tiempo, empezar a hacer algo, vamos a hacer algunas preguntas, a ver qué piensan ustedes. O sea, algo para que la concentración y la atención mejore. Cuando decae la atención, luego de 20 o 30 minutos, hacer alguna técnica grupal, comentarios, mostrarse siempre espontáneo, no duro. Che, ¿por qué no me escuchan? ¿Qué está pasando? Y no olvidar la técnica del 8. Eso, el 8, el culo te abrocho, ¿se acuerdan? 8 veces la altura de la pantalla hacia el fondo es la capacidad visual posible. Si la imagen es de 1 metro, luego de los 8 metros no se ve. Lo del fondo, no me diga que ven igual que los que están acá adelante. No ven bien, tienen que venir acá adelante. Entonces yo tengo que decir, como dije cuando empecé, che, ¿por qué no se sientan por acá? No se sientan en el fondo, porque ni mi abuela ve. Diseñar una diapositiva tiene una cosa que los yanquis lo llaman keep it simple, stupid. Recordar la regla del 7. Esto es, hacerlo sencillo. Depurar la diapo con mucha información. No más de 7 líneas por diapo, con no más de 7 palabras por línea. O sea, 49 palabras en una diapositiva es ya muchísimo. No llenarla. ¿Vieron esos que llenan toda la diapositiva de muchas palabras? Yo quiero leer y no me entra. Sin puntos, sin coma. Me estoy ahogando. Tiene que tener pocas. Acuérdense de las 7 líneas. Una tabla, cuando presento una tabla, no debe tener más de 4 hileras y un organigrama, no más de 4 niveles. Evitar el idioma apache, no decir LSSC, IBM. ¿Qué estás diciendo? Háblame bien, si estás hablando, contame, no me hables con siglas, eso parecen indios. No hay que hacer dieta de palabras, no extenderse como si uno fuera landricina, pero no anorexia de palabras. Elegir para las letras el tahoma, el Arial Black, o sea, las letras redondas, no las finitas. No usar letras mayúsculas, salvo en los títulos o en los encabezados. No diseñar gráficos complicados. Usar fondos oscuros, si es posible azul, verde, fondos que no impacten en la luz. Las letras de títulos en amarillo, o sea, los títulos que vayan en amarillo para diferenciarse del texto. Esto, los yanquis lo tienen totalmente estandarizado, lo hacen por estadística, no es que se les ocurrió una noche de fiebre. Entonces, si ellos lo pudieron hacer, yo me guío por ellos. No usar fondos claros, porque a veces relumbra y yo no veo desde el fondo. Nunca apagar las luces. ¿Vieron que dice, apaguemos las luces, quedan todas oscuras? No sé ni dónde está el atril. No, las luces, tiene que haber luces. Cuando la tensión decae, recordar que las imágenes permanecen en el hipocampo mucho más tiempo que las palabras. Este cosito del gatito no se lo van a olvidar. Es conveniente hacer la clase y dejarla reposar. Si yo hago una clase para el lunes y la hago mañana, la dejo y el domingo a la noche la vuelvo a leer. Digo, yo escribí esto, qué tarado, ¿cómo puse estas cosas? Es verdad, porque decantó y voy a decir, no, esto lo voy a sacar, porque la voy a pulir. Es verdad, hay que dejarla reposar. A veces agarro a mi mujer, pobre sotorrino, y le digo, escúchame, no sé nada, no importa, vos escúchame a ver si me entendés. Y es verdad, te dice la verdad, no te entendí nada. Ah, bueno, espera que la voy a modificar. Modificar la ingeniería docente tantas veces como sea necesario. Se debe tener especial cuidado, y eso insisten mucho los yanquis, con la belleza del inútil. ¿Vieron cuando muestran un fondo con una montaña, con una cascada y un esquiador que está volando? Vos decís, todos miran así el esquiador, ¿viste? Y no están mirando lo que yo estoy diciendo. No mostrar la belleza de lo inútil, no poner flores, gatos, perros, no. No colocar fondos de paisajes, no colocar incrustaciones. No importa tanto qué se dice, sino la convicción con que se dice. Yo tengo que convencerlos a ustedes antes que se vayan. Usar siempre letras en negrita, no usar letras rojas y verdes. Yo cuando lo escuché dije, no lo puedo creer, yo nunca lo pensé. Hay un montón de gente que son daltónicos. Y yo estoy poniendo letras y no las ven.
No las ven, no saben lo que estoy diciendo. No usar muletillas. No, es horrible, queda espantoso. Mucha gente habla así. Preparar siempre la impresión. Si yo voy el martes a hablar por primera vez con ustedes, tengo que traer, como trajimos el libro Cómo lo hago, algo que sea apoyo de mis charlas. No venir así a capela. El 38% de lo que hablo es la entrega, el 55% es el aspecto y el 7% es el contenido. Quintiliano decía que un orador se hace, un poeta se nace, pero un orador hay que aprenderlo. Ellos tienen esta técnica, o sea, son técnicas depuradas. Si se es experto, uno puede calcular una diapositiva cada 40 segundos, tiene que estar muy canchero. Si no hay experiencia, calcular una diapositiva cada minuto, porque si no, no llego con el tiempo. No poner cara trágica. La verdad que le puse un yeso, me fue tan mal, porque yo no lo escucho más a este tipo, porque voy al abismo y me tiro. No leer todo lo que se dice, es un insulto. Mirá si yo hablo así. Reflexionar, no, vamos a decir, date vuelta, estoy mirando la espalda. Colocar palabras claves, o sea, tratar de inducir el pensamiento. Si la conferencia es importante, traer una alternativa. Si Alejandro ponía el pendrive y me decía, Horacio, no anda, no, esperá, traje otro, no anda, pero esperá, tengo otro más. Siempre tener una alternativa. Si me quedo sin rueda de auxilio, se acabó las vacaciones. Entonces, hablar despacio, no tan lento como para aburrir, acercarse al público cuando el concepto es importante. Luego mantenerse equidistante, pero si yo les voy a decir algo, ojo, miren bien. Entonces, todo el mundo dice, wow, ¿qué va a decir? Hablar siempre de pie, no sentado, es horrible. Usar el micrófono en la mano inútil, no en esta. Si yo uso el micrófono en esta, paso la diapositiva como la mona. No usar puntero, como yo les decía. Señalar con fresas, pararse a la izquierda del auditorio. Pararse a 45 grados, porque es donde la vista, el ángulo visual mejor funciona. Y si es muy importante, venir y dar un paso al frente. Abrir los labios al hablar. Demóstenes se colocaba una piedra, yo nunca lo hice, porque me va a romper la poca muela que me dejó el dentista, pero dicen que es bueno para hablar bien. Dicen, o ponerse un lápiz, así dicen los yanquis. Recordar la norma, ¿vale la pena enseñar lo que el auditorio no necesita? Yo hoy podría haber hablado de un montón de técnicas quirúrgicas, pero a ustedes no les hubiera servido. Yo me hubiera floreado porque además le pones un clavo que pase por la amígdala. No, uno tiene que hablar con el auditorio lo que el auditorio necesita, no más. Buscar, si uno está nervioso, credibilidad. Yo como ustedes, entonces todo el mundo hace así, qué suerte. Dar noticias cortas, pensar en la androgagia y no en la pedagogía. Pensar en el auditorio como si yo estuviera sentado ahí. Monitorear la atención, no insistir si todos se están quedando dormidos. Ahora van a ver, se están quedando dormidos, voy a tardar media hora más. Entonces, no, mirar graciosamente el reloj. ¿Vieron esos que hacen? A ver cuánto falta. No, queda como la mona. Es horrible, uno lo escucha todas estas cosas. Y es verdad, yo cuando los escuché dije, es verdad, yo lo hice algunas de estas cosas. Y no hay que hacerlas. Hay que llevar siempre un papel escrito con el tema, el lugar de referencia. ¿Vieron cuando van a algún lado y dice, perdón, doctor, ¿usted de dónde es? Del Garrahan. ¿Cómo se llama? Horacio Misiones. Me vuelve a repetir de dónde es. Del Garrahan. Entonces, no, esperá, tomá, acá tenés un papelito. Mira, soy del Garrahan. Buenísimo. Porque queda como la mona, ¿viste? Queda horrible. Recordar que es tan importante entrar como salir. Ambas motivos deben impactar. Yo me tengo que subir acá y decir, wow, ¿qué va a hablar? Y cuando salgo decir, wow, mirá las cosas que habló. Gracias.
Susana dice que va a empezar la conferencia apoyándose en el último slide. Ay, no voy a poder remontar esto yo. Va a ser difícil. Aparte, ya empecé mal. Fondo claro. Eso estaba prohibido. Fondo claro. Bueno, vamos a ver si me quedó algo de lo que enseñaste. El tema que vamos a ver ahora es muy cortito y es adaptación psicomotora. Es un tema que creo que se adapta a cualquier edad de nuestros pacientes y tiene que ver mucho con esto que uno ve en los pacientes con discapacidad o alguna secuela. Ahí, perfecto. Cuando uno habla de adaptación psicomotora, por ejemplo, nosotros que hacemos pediatría, pensamos enseguida en estimulación temprana, en todo lo que es las distintas etapas psicomotoras que tiene que cursar el bebé de 0 a 2 años, que es la etapa crucial para nosotros de lo que es el desarrollo motor. Pero, ¿qué pasa cuando esa personita empieza a crecer? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta determinados factores. Sabemos que el área psicomotora responde al orden psíquico y motor. Ya hablamos que el otro correspondía a las diferentes estructuras, motor, articular, de los segmentos óseos. Bueno, en cambio, la psicomotora responde al orden psíquico y es la que permite la adquisición de habilidades, porque nosotros, en un momento, Horacio, vos comentaste lo que es la diferencia entre un paciente con patologías congénitas o adquiridas. Una cosa es recuperar habilidades que se han perdido y otra cosa es ganar. Por eso cuando uno habla de habilitación o rehabilitación. Yo no le voy a hacer rehabilitación a un paciente que nunca deambuló hasta los 6, 7 años y yo le estoy enseñando a caminar. Está adquiriendo una habilidad que no tenía. En cambio, en la rehabilitación yo estoy recuperando una habilidad que perdió por X razones. Para eso es muy importante tener en claro este concepto. ¿Qué es la imagen corporal? ¿Qué es la imagen corporal? Les pregunto, ¿qué es la imagen corporal? Es la imagen que uno va desarrollando de su propio cuerpo a través de las distintas sensaciones y percepciones que va teniendo a través de la vida. Entonces, cuando yo tengo un paciente sano, el paciente tiene, o yo soy consciente de mi cuerpo. En cambio, cuando uno tiene un paciente con un déficit, con una agenesia, con una alteración o un déficit motor, la imagen corporal de su cuerpo es esa. Entonces, el equipo médico puede hacer las mejores reconstrucciones, tratar de resolverle el problema a ese paciente, pero si nosotros no lo incorporamos en su imagen, es muy difícil que la funcionalidad del paciente sea óptima o logre lo que nosotros buscamos o lo que el equipo busca. Entonces, lo más importante es trabajar con la imagen del cuerpo propio. En el caso del paciente, nosotros tenemos cierto acuerdo con los traumatólogos del servicio de traumatología y ortopedia con respecto a los pacientes con amputación congénita. Nosotros sabemos que los chicos con amputación congénita, ellos los tienen que equipar, de acuerdo con lo que hemos conversado y la experiencia que hemos tenido, y nos ha ido muy bien, tienen que ser equipados cuando el chico empieza a adquirir la sedestación independiente o en trípode. A partir de los 8 o 9 meses, ¿por qué nosotros pretendemos eso y acordamos con ellos que no hay que equiparlo cuando llega el momento de la bipedestación o la marcha? Yo necesito que el chico vaya integrando la prótesis en su imagen a partir de la sedestación, que es cuando ellos necesitan miembros inferiores para poder mantener esa postura.
Entonces, cuando llega el momento, a partir de los 10, 11, 12 meses, bueno, depende de cada chico, hasta los 18, de incorporarse, él ya tiene incorporado en su imagen lo que serían sus piernas. En ese momento fue para la sedestación como trípode o como sostén, pero cuando empieza a bipedestar yo estoy segura que ya lo tiene incorporado en su imagen. En cambio, cuando el chico va cumpliendo la sedestación, el gateo sin prótesis y todo ese trastorno, cuando yo lo quiero parar no entiende sobre qué lo quiero parar. Eso es lo que nosotros, la experiencia, ¿no, Horacio?, nos ha demostrado. Nosotros, si hay posibilidades, ellos ya empiezan desde los 5 o 6 meses a tramitar el tema de la prótesis, porque sabemos que a los 8, 9 meses el chico tiene que estar equipado. Y la verdad que los resultados han sido muy buenos. Y eso es porque trabajamos sobre la imagen del cuerpo propio. Indudablemente, cuando el paciente logra una imagen corporal adecuada, ya sea con déficit o no, podemos trabajar sobre el esquema corporal. El esquema corporal es dinámico, la imagen corporal es estática. Cuando yo tengo un paciente que ha tenido una lesión de miembro superior, entonces yo pretendo, viene a rehabilitarse y pretendo que empiece a trabajar con la mano. Si yo primero no le hago tomar conciencia de la mano, de los dedos, de la movilidad pasiva, de la movilidad lenta y que él concientice como imagen, yo no puedo incorporarlo a la función. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como kinesiólogos. Eso se logra muy fácil. Nosotros sabemos que con la repetición y la propiocepción trabajamos muy bien en eso. Ustedes saben que la propiocepción para nosotros es fundamental. Eso va a permitir ir generando circuitos por los cuales el paciente puede cumplir una función con las estructuras que tiene. Y eso lo tiene incorporado en la imagen corporal. Una cosa es la imagen y otra cosa es el esquema. Para llegar a un buen esquema corporal hay que trabajar bien en la imagen. Y sabemos que los chicos desarrollan por completo el esquema corporal a los 12 años. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra terapéutica según la edad del paciente. No es lo mismo un paciente con una amputación congénita, como les explicaba recién, no es lo mismo si al paciente lo amputan a los 7 años o si lo amputan a los 15. La terapéutica nuestra es totalmente distinta. Lo más seguro que el paciente de 15 años rechace la prótesis. Y son esos pacientes que tienen una prótesis óptima y siempre le molesta, no la quiere usar, siempre tiene inconvenientes. Y esto es porque él ya su esquema corporal lo ha terminado de definir a los 12 años y le cuesta incorporar, que es lo que decía Horacio, la pérdida de un segmento e incorporar un nuevo segmento. ¿Soy clara con ese punto? Bien. Hay un especialista muy interesante inglés que se llama Bob Price. Él es neurodesarrollista y trabajó mucho el tema de cómo afecta en la parte física la imagen corporal según el momento en que aparece la enfermedad, que es lo que yo les decía. Depende de la edad, vamos a trabajar en forma diferente. Entonces, él decía que la alteración de la imagen corporal que tiene cada individuo va a depender de la etapa de la infancia que aparezca la enfermedad, si es congénita o adquirida, de la personalidad del niño, porque evidentemente a veces nosotros actuamos de la misma forma con dos pacientes y uno responde de una forma y otro de otra, y tiene que ver mucho con la personalidad del niño, con el ambiente, el entorno y los cuidados físicos y psicosociales que haya recibido. Sí, también él define que las deformidades y defectos, especialmente en la estatura, son relevantes cuando empieza a tomar conciencia el chico. Y eso es más o menos a partir de los 6 años, que es un poco después cuando hablo de la actividad física. Los 6 años es el momento clave para el tipo de desarrollo físico. Él divide con respecto a la imagen corporal en distintas edades. La edad preescolar,
la edad escolar y la edad de la adolescencia. Por eso yo les decía hoy que en una misma persona nosotros tenemos pacientes diferentes según en la edad que lo vayamos abordando. En la etapa preescolar, o sea, hablamos de un chico de 0 a 2, sabemos que toda la parte de estimulación, de 2 a 5 años, todo lo que va adquiriendo para enriquecer su imagen corporal y su esquema corporal es a partir de la exploración con el movimiento temporoespacial. Él todo lo investiga, todo lo toca, todo lo busca y va definiendo así las distancias con respecto a su propio cuerpo. Cosa que nosotros, esto nos sirve mucho en la terapéutica que tenemos que elegir con este grupo de chicos. En la etapa escolar es cuando el chico entra al colegio. Uno generalmente ve que aquellos chicos que no tienen hermanos mayores, cuando termina el primer año del colegio, han mejorado mucho sus aptitudes físicas. ¿Por qué? Porque se comparan con sus pares. Sus pares son el espejo social. Él entra a la escuela y ve que el otro corre, él va a tratar de correr, el otro trepa, va a tratar de trepar. Si tiene hermanos mayores, eso ya lo ha adquirido. Pero si no, ellos se manejan mucho por el espejo social. Y en el caso de los adolescentes, lamentablemente, se manejan mucho por los cambios de la cultura y la moda. Esto es importante porque cuando nosotros equipamos, por ejemplo, un paciente por una amputación, vemos que en la etapa escolar yo jamás, como kinesióloga, a un chico de 6, 7, 8 años, voy a tratar o lo voy a entrenar para que haga una marcha perfecta con la prótesis, porque no lo voy a lograr, ni me interesa lograrlo. Lo que yo tengo que lograr en ese momento es que él acepte la prótesis y que haga una vida funcional acorde con sus pares. Si yo a él le pido que camina, vos tenés que caminar como pretenden los padres, ¿no? Que vos tenés que caminar perfectamente, cumpliendo flexión de cadera, cono, enchufe, bueno, todo lo que corresponde a la rehabilitación de una amputación. Si el chico está en el colegio y va caminando, cuando él llegó a la otra punta, los compañeros ya se fueron. Entonces ustedes vieron que son chicos que por ahí van volando con la prótesis, que la van arrastrando, la llevan, no importa, porque cuando llegan a la adolescencia se empiezan a manejar con la moda y la cultura y lo que ellos no quieren es que se les note que tiene una prótesis. Es totalmente diferente cómo le va cambiando el concepto de la discapacidad a medida que pasan los años. Entonces a mí no me preocupa si a cierta edad él no realiza la funcionalidad que yo pretendo, porque sé que cuando entra en la adolescencia, él mismo va a querer caminar bien y no va a querer que se note que él tiene una prótesis. Pero mientras yo fui trabajando sobre su imagen. Entonces, en la etapa preescolar, él quiere conocer su propio cuerpo, lo explora y bueno, y determina cuál es su frontera, cosa que uno trabaja, nosotros en pediatría casi todo lo que hacemos es lúdico. La verdad que utilizamos mucho el juego para trabajar porque es la única forma que tenemos para abordar a los chicos. Entonces, en este tipo de chicos trabajamos en colchoneta con muchos elementos y siempre buscando lo balístico, lo gestual, lo que es la carrera. En el caso de la etapa escolar es que ellos aceptan su cuerpo, pero es una etapa difícil porque se acuerdan que dijimos que a los 6 años, 5 o 6 años, ellos toman conciencia de su déficit. Entonces, en este momento hay que apoyarlos mucho y hay que permitirle ganar muchas habilidades aún con defectos. Ay, está rápido esto, ¿eh? Y en el caso de los adolescentes, nosotros a veces vemos el paciente, lo citamos 6 meses después y es otro chico, porque la pubertad es clave. Ellos empiezan a cambiar, de hecho cambian en el momento que hasta cierta edad venían con la mamá y empiezan a aparecer sin la familia o la madre la dejan afuera. Entonces uno tiene que empezar a abordar al paciente por sí mismo y no a través de la familia. Entonces todos esos cambios nosotros los vamos viendo. Y
Esto creo que es un concepto que a nosotros nos rige mucho, que es del doctor Ray, es el síndrome del niño vulnerable con padres sobreprotectores. Padres sobreprotectores o familia sobreprotectora. Ellos dicen que los chicos son percibidos como vulnerables por sus padres, por lo tanto se los estimula mucho menos a hacer cosas. Generalmente el padre es el que lo limita. El padre es el que dice, él no puede correr, él no puede ir a hacer natación, él no puede ir al agua. Y es mentira. Entonces es nuestro trabajo fomentar la actividad física, viendo las aptitudes y los gustos de cada chico como para poder lograrlo. Muchas gracias. ¿Quiere hablar de eso? Porque es cortito. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Y ella va a decir el tema. Uno de los temas que tenemos, ¿no importa Horacio? Uno de los temas que nosotros tenemos es el de cuándo los mandamos a hacer actividad física y cuándo siguen con kinesiología. Sabemos los kinesiólogos que por más que defendemos a la kinesiología en tiempo prolongado aburre al paciente. Aburre al paciente, a la familia, a veces los progresos son lentos. Bueno, entonces tenemos que tener otras alternativas. Y en eso es lo que nosotros tenemos que ser bastante claros y ver cómo lo definimos. A ver. En este caso habíamos hecho un análisis con respecto a las displasias esqueléticas, pero la verdad que es todo, yo digo que todo se puede proyectar en otras áreas. Tratamiento kinésico y o actividad física. Sabemos que, bueno, muchas de las displasias es de gran variabilidad clínica, tienen diferentes incumbencias dentro de lo que es la evolución y a veces se presentan con un compromiso agudo y a veces con una secuela. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos tratamiento kinésico y actividad física o actividad física. Entonces, ante nada vamos a definir qué es actividad física para la OMS. Es todo movimiento corporal que se realiza con acción de los músculos y con un gasto energético. ¿Y ejercicio? El ejercicio es todo aquello que realiza a través de la actividad física, pero tiene que ser planificado, estructurado, repetitivo y realizado para mejorar el estado de las diferentes estructuras. Nosotros definimos así. ¿Cuándo consideramos que un paciente necesita tratamiento kinésico? Cuando un paciente tiene un compromiso motor funcional en etapa aguda. Yo sé que puedo revertir algo con el tratamiento kinésico. Esto también lo adaptaría para pacientes adultos. Entonces, cuando yo sé que lo puedo hacer, es tratamiento kinésico. En cambio, lo voy a mandar a un paciente a hacer actividad física cuando es una secuela crónica. Yo ya no puedo resolverle el déficit. Puedo compensarlo quizás, pero lo que tengo que tratar es que ese paciente empiece a cumplir alguna actividad física para poder mejorar la funcionalidad. El tratamiento kinésico, por supuesto, se indica a cualquier edad, mientras que la actividad física solo en chicos mayores de 6 años y siempre con supervisión y asesoramiento. En realidad, nosotros tratamos que haya kinesiólogos en el equipo cuando van a participar en actividades físicas. El tratamiento kinésico se hace en las diferentes etapas de crecimiento. En cambio, la actividad física se aconseja practicar hasta finalizar el crecimiento y después seguir practicándolo como deporte. El tratamiento kinésico se debe cumplir como todo terapéutico, o sea, si yo quiero que lo haga 3 veces por semana, debe ser 3 veces por semana. En cambio, la actividad física, nosotros debemos contar con la voluntad del chico. Nunca se les ocurra mandar a un chico a hacer una actividad física si no le gusta, no quiere. O sea, yo puedo creer que la natación es lo ideal, pero si al chico no le gusta, es inútil. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que todos quieren hacer? Fútbol. Entonces uno le trata de explicar que no cumple con las expectativas y tiene que empezar a negociar.
Eso es negociar, a ver cómo podemos hacer, qué otra cosa te gusta, pero de hecho, que los padres lo tomen como una obligación la actividad física va a fracasar. Lo hará 2 meses, 3 meses y se acabó el tema. Entonces esto es importante, la voluntad del chico es fundamental. Ambas pueden complementarse en mayores de 6 años, puede requerir tratamiento kinésico para algunas situaciones que se presenten, pero también se puede complementar con la actividad física. Siempre tenemos que evaluar y ver cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, nosotros con las osteogénesis imperfectas las mandamos a hidroterapia, todas. Pero necesitamos que esté un kinesiólogo porque son pacientes de alto riesgo. Y sabemos que la hidroterapia le hace muy bien al paciente con osteogénesis imperfecta, pero tiene que estar con un profesional, porque si no, sí es de riesgo. Y el objetivo que buscamos siempre con la actividad física es mejorar la calidad de vida. Y lo que hacemos mejorando la calidad de vida es facilitar su inserción dentro de la sociedad. Bueno, este es un poco los factores que condicionan la actividad física son los riesgos que ya les dije, la edad del paciente mayor de 6 años, que el chico lo quiera hacer, que la familia también esté comprometida y no que lo lleve 1 mes, 2 meses y después no pueda porque el padre no quiere, la madre no puede, y cuáles son las posibilidades socioeconómicas con las que se puede contar. Entonces, decimos, que la actividad física se le hace la evaluación. Si es etapa aguda, requiere tratamiento kinésico. Si lo resuelve, perfecto. Empezamos a planificar la actividad física para las secuelas crónicas. Si no lo resuelve, seguiremos con el tratamiento kinésico de etapa aguda para poder definirlo. Pero creo que lo importante es eso, tener en claro que a partir de los 6 años uno tiene que evaluar. A ver, yo kinésicamente, ¿puedo lograr algo más con este chico? Si es sí, bueno, seguiré con el tratamiento kinésico, a ver, te complemento con actividad física. Y si es no, saber desprenderse del paciente y entender que muchas veces la actividad física lo puede ayudar mucho más que el tratamiento kinésico. Muy bien, muchas gracias. Yo ya terminé. Pregunto. ¿Quieren que hagamos un brexito para que nos pase la modorra y queda una charla? ¿O le seguimos el algo? ¿O seguimos desde acá? Como ustedes digan. ¿Seguimos? Listo. No, si no se duermen ellos. Sí, no, es grave. Es grave. Había uno que se sentó de culo, a ver si sueñito. No, nada, toma un poquito de agua para aclarar la garganta. Dicen que la televisión francesa entrevista a un viejo de 98 años y entonces le dice, abuelo, escúcheme, cuéntenos cómo llegó a los 98 años. Mijita, dice, por nunca contradecir a nadie. No, no le puedo creer, no me crea. Esto pasa con muchos de los conceptos que uno hace. En realidad tienen un sentido a veces de descreimiento. Hace unos años empezamos con este concepto, que al principio no lo creíamos, no había manera de creerlo, que era el crecimiento guiado. ¿Qué es el crecimiento guiado? Es modificar un eje mediante el cierre parcial de una de los fisis, o sea, la hemiepifisiodisis. Si yo voy a hacer una osteotomía, ¿es lo mismo? Bueno,
En realidad es lo mismo, pero en forma aguda. Voy a modificar el eje de un miembro mediante una corrección axial planificada, pero intraquirúrgica, o sea, abrupta. Mientras que el crecimiento guiado, voy a hacer que el crecimiento juegue a mi favor. Esto no es nuevo. Tuvo un boom espectacular en los últimos años, pero es antiguo. Blount, que en el año 45 empezó con unas grapas. Eran inestables, tenían el problema que las grapas no era estándar, a veces costaba que todas estuvieran hechas de la misma forma, y si bien las usábamos, y a veces bastante, no tenían la característica de lo que ahora llama el crecimiento guiado, pero bueno, era el comienzo del conocimiento, como comienzan todas las cosas. Últimamente, y hace aproximadamente del año 2002, Peter Stevens tomó la idea y le agregó la idea de flexibilidad con esto que se llama placa en 8. ¿Cuáles son las desventajas de usar el crecimiento guiado? No corrige. Si el chico tiene defectos rotacionales, no lo corrige. O sea, corrige solamente los defectos angulares. Necesita 1 año o más de crecimiento remanente. Si tiene 14 años, 15 años, y bueno, y es medio petizo, y probablemente uno calcule por el White Menelaus que hablábamos a la mañana, que queda poco. No porque necesita crecimiento por delante. Tiene límites para compensar dismetrías, como después vamos a ver. No corrige más de... Si él tiene una enorme angulación, y hacerle una osteotomía, corregirle todo lo que uno pueda con la osteotomía, no pensar que el crecimiento guiado corrige grandes angulaciones. Sí, corrige mucho, pero más de 25 grados es muchísimo. ¿Cuáles son las desventajas de hacer una osteotomía? Bueno, una osteotomía es una cirugía, requiere hospitalización, manejo del dolor, no es sencillo. Y otro tipo de instrumental, inmovilización prolongada, posibilidad de daño vascular y neuromotor. La cirugía de este tipo puede tener consecuencias por pérdidas hemáticas, los costos son mayores, los tiempos son mayores, o sea, es diferente. Como que aparentemente las osteotomías estarían relegadas para grandes deformidades axiales y la hemipifisiodesis para deformidades axiales que no sean tan importantes. Entonces, las ventajas de hacer una hemipifisiodesis es que es menos invasiva, con menos agresión, puede uno corregir fémur y tibia simultáneamente, mientras que la osteotomía a lo mejor es demasiado. Y no nos olvidemos que el cora, que es el centro de angulación de la deformidad, en los chicos habitualmente está cerca de la placa de crecimiento. Entonces, en realidad, yo estoy corrigiendo el verdadero motivo de deseje, mientras que con la osteotomía no la puedo hacer sobre la placa de crecimiento porque la terminaría de lastimar. Las indicaciones, ¿cuáles son? Muchas. El valgo idiopático, esas las patas de Cáceres que antes nadie las quería corregir. Yo tuve muchas veces, antes de las placas en 8, familias que me traían a la nena que tenía pata de Cáceres, ¿sí? Y yo decía, no, déjela. Y bueno, va a tener un poquito de pata de Cáceres. Hoy en día, todo el mundo le pone una placa para crecimiento guiado. Es una cirugía. Es una cirugía para poner la placa y otra cirugía para quitar la placa. O sea, como que no es tampoco absolutamente inocuo, pero no es una osteotomía. En las displasias, en el raquitismo, en el Blount, en muchísimas cosas que tienen desejes no enormes, no más de 25 grados. Esta chiquita tenía un valgo idiopático, no tenía enfermedad. Uno puede decir, ¿esto es un manejo cosmético? Sí, es un manejo cosmético. ¿Es mucha cirugía? No, no es mucha cirugía. Tuvo placas en fémures y tibias y quedó totalmente corregida a los 13 meses. Si yo tuviera una nariz de tucán, a lo mejor me hago una cirugía de la nariz. ¿Por qué no? Pero es verdad que Mel Gibson y yo tenemos la misma nariz, tenemos 2 agujeritos y respiramos. Él la tiene más linda. Entonces, pero uno puede decir, yo quiero tener la nariz de Mel Gibson. Acá también. Hay un componente cosmético,
Este era otra cosa, esto ya era patología, no era un valgo idiopático, era una nena con una neurofibromatosis importante, que uno no quería hacerle una osteotomía porque a lo mejor no pegaba, y entonces como tenía solamente una incurvación, le puse una placa en 8 para que corrija progresivamente en tanto y en cuanto crezca. ¿Cuánto corrige una hemipifiziodesis? Bowen estudió muy bien todo lo que es cálculo de corrección y dijo que en realidad había que usar este plan, esto que se muestra acá abajo, que son las zonas. Si uno tiene un varo o un valgo en zona 0 o 1, es fisiológico. En 2 es intermedio y en 3 es patológico. Pero lo más importante es la edad ósea, o sea, el momento del crecimiento, y tener una muy buena radiografía. Uno de los motivos por lo cual con las placas de Blount no hacíamos tantas cosas era porque no teníamos buena radiografía, no teníamos espinogramas como estos, en donde uno puede calcular dónde cae el eje mecánico y decir, sí, vale la pena que lo use. Hubo muchas técnicas, la de Femister, que era muy cruenta, que yo no la llegué a ver, creo. La percutánea de Bowen, que en realidad la usé y se usa mucho. Las grapas de Blount, que es las que vimos. Los tornillos transfisarios que usan los franceses. Y las bandas en tensión o placa en 8, que es esta de Stevens. Ahora, a veces las usamos. A ver si había alguna más antes. Esta es las definitivas percutáneas. Yo puedo hacer una transitoria o una definitiva percutánea, pequeñas incisiones, pero definitivas, no tengo marcha atrás. Y lo uso como complemento de grandes patologías que finalmente termino de corregirlas más adelante con osteotomía, con clavo y tutor, etcétera, etcétera. O sea, en realidad son tratamientos que los tengo que planificar muy bien porque las definitivas no tienen marcha atrás. La desventaja de la definitiva es que debe ser muy cuidadosa porque tiene que ser completa, porque si no, en realidad va a crecer para el otro lado. Debe esperarse próximo al final del crecimiento. Hay que hacer cálculos con multiplier, cuál es el momento ideal, tiene un periodo de latencia, o sea, yo no es que hago la epifiziodesis hoy y mañana frena el crecimiento, no, tengo como si fuera una fractura fisaria, 3, 4, 5 meses de latencia. Los uso en estos chicos como el gigantismo, no pierdo nada, en ellos en realidad no arriesgo nada, no lo usaría en la nena del genuvalgo, que es cosmético. Las transitorias tienen muchas ventajas, pueden ser aisladas o combinarse con osteotomía. Yo puedo hacer una hemipifiziodesis y después más adelante una osteotomía. Es un procedimiento sencillo, puede ser utilizado para corregir desejes o para prevenirlos, o sea, está hemimelia tibial que la había corregido, yo quería que no se vuelva a deformar, que no tenga rebote, entonces le puse placas para que no se vuelva para atrás. La desventaja de las transitorias es que la grapa no debe sobrepasar la mitad de la fisis. Puede salirse o ser insuficiente, como en esta chiquita que tenía un síndrome de Morquio y que tuvo el problema de que yo le puse placas de Blount y se salieron. Necesitaba mejores y entonces las cambié a placa en 8 y es verdad, corrigió. Desde ya que después tuvo rebote por su propio síndrome, pero de todas maneras la hemipifiziodesis acá funcionó. ¿Por qué cambiar las grapas por la placa de Stevens? Porque porque había roturas, porque puede haber extrusión o migración y las placas son mejores. Igual pueden ocurrir, como en este caso de la primera slide, o sea, migraron con el crecimiento las dos placas en 8, pueden salirse como la del medio, o pueden en realidad romperse como la de este lado. A veces depende también de la mala calidad del implante. En las transitorias hay deudas y en realidad hay que retirarla a los 18 meses. Y si en realidad no conviene que esté mucho tiempo porque Stevens dice que no, que uno puede vivir con las placas en 8, pero es un enamorado de la técnica. Yo a los 18 meses le retiro las placas. Y si es necesario, se las vuelvo a colocar a los 6 o 8 o un año de haberla retirado. No está absolutamente demostrado que el crecimiento sea exactamente igual. Hay posibilidad de realizar en el futuro una epifiziodesis nueva y entonces la vuelvo a hacer, no hay riesgo.
Entonces, la grapa tiene el problema de la ruptura y de la extrusión, de que se deforma y a veces se parte. La placa en 8 es mejor, es más dinámica, es una banda de tensión, tiene mejor amarre por el tornillo. El tornillo de Metasol de los franceses no tenemos mucha experiencia. Está limitado porque no es para todas las epífisis. Cada uno elige la técnica, pero es verdad que en este momento la placa en 8 se está usando muchísimo, muchísimo más de lo que en realidad a veces indica el sentido común. ¿Por qué? Bueno, porque es una técnica sencilla y entonces, bueno, para muchas cosas, no para estas grandes deformidades, pero a veces hay abuso y sobreuso. Uno puede también hacer epifisiodesis, o sea, compensar una diferencia de longitud con placas en 8 o con tornillos divergentes, pero bueno, en realidad esto se usa desde hace muy poco y es verdad que a veces hay que tener prudencia. Steven lo usa para todo. Él no hace más elongaciones y dice que no importa. Le acorta, o sea, prefiere acortar el otro miembro. Pero bueno, creo que como todas cosas el follow-up va a tamizar un poco, va a tamizar toda la experiencia. Nosotros hicimos un trabajo de investigación en el Garrahan en donde hacíamos una hipótesis de trabajo en donde comparábamos la eficacia de los dispositivos grapa versus placa en 8 para las modificaciones angulares. Y lo hicimos en conejitos, le pusimos a conejitos, vimos las deformidades axiales, el crecimiento longitudinal y las conclusiones que nosotros vimos en ese trabajo de investigación es que el correcto diseño del implante minimiza el fallo. O sea, los implantes tienen que ser buenos, pero bueno, a veces no se logra. La corrección pareciera ser más rápido con la grapa que con la placa en 8. La efectividad de ambos sistemas de epifisiodesis a largo plazo es la misma, por lo menos en los conejitos. Y la inhibición del crecimiento longitudinal es menor con la placa en 8. Basta. Muchísimas gracias. La verdad, no pensé que ustedes se iban a quedar hasta el final.